Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Guzmán, coordinador general del Lean Construction Institute Perú. Eh, Esto es el Lean Talk 2022. Ya nos quedan dos eventos de Lean Talk para acabar la quinta temporada. Como saben, este es un espacio donde ponentes internacionales y nacionales, sobre todo, nos comparten sus experiencias y buenas prácticas. En esta fecha tenemos a Santiago Ruiz, que es un instructor avanzado y consultor senior del Lean Construction Institute. Nos conocemos desde 2014, 2013, ¿no, Santiago? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, José. Muchísimas gracias por invitarme a participar en esta sesión. Me he visto casi todos los Lean Talks desde que empezó la temporada. Están muy, muy buenos. Me gustó bastante el de Michelle, el de Jorge Luis. Estuvieron muy, muy buenos. Así que ampliamente recomendado todo el conocimiento de valor que se está generando en estas sesiones. Recuerden que estas sesiones que hacemos en el capítulo Primero de Lean Construction se graban y de ahí las subimos al canal para que puedan tener ese material las personas que no pueden participar o que quieren revisar y usar el conocimiento que se comparte, ¿no? Nada, esto es una conferencia en vivo. Gracias, Santiago, por estar. Coméntanos qué nos vas a compartir en esta oportunidad. Gracias, José. Bien, desde hace ya algún tiempo yo he ido hablando bastante acerca de Lean en la industria del diseño y construcción. Eh, Año a año he ido promoviendo mucho el uso del pensamiento Lean en la industria. Hace poco estábamos cerrando una temporada grande de enfocarnos en Lean en el diseño, ¿no? Cómo aplicar Lean en la gestión de la ingeniería de los proyectos, básicamente porque siento que se habla mucho de la construcción, pero la construcción ya es una etapa bastante tarde para corregir o para poder generarle mucho valor al cliente. Entonces, trabajar desde etapas tempranas es siempre una mejor idea, y en eso Lean en la etapa de diseño del proyecto da un gran valor, da un gran aporte a todos los involucrados para lograr generar proyectos cada vez mejores. Pero tenemos que seguir promoviendo el pensamiento Lean en los proyectos, y en esta, ya preparando para la temporada 2023, ya estoy preparando un poco de material sobre lo que es la gestión integrada de proyectos. Entonces, vamos a seguir promoviendo el uso del pensamiento Lean cada vez más, de una forma cada vez más estructurada. Justo hace unos días estoy coordinando con unos amigos para empezar a escribir algunos artículos, producto de algunos muy buenos ejemplos que hemos tenido en los 2 últimos años, en los cuales he estado trabajando muy duro en la industria del diseño y construcción de sistemas de almacenamiento para diferentes industrias en el Perú y en Latinoamérica también. Entonces, hoy les quiero contar un poquito algunas cosas que estamos aprendiendo acerca de la gestión integrada de proyectos, de la cual en otras partes del mundo se está usando, muchísimo. Y sin embargo, en el Perú, los esfuerzos por trabajar de manera integrada han sido muy buenos. Tenemos muy buenos ejemplos en los últimos años, y creo que cada día más vamos a ir teniendo más casos en nuestro país sobre cómo trabajar proyectos integrados. Entonces, hoy quiero contarles un poquito qué podemos ir esperando de este tipo de proyectos, hacia dónde está apuntando la industria y qué es lo que se quiere promover cada vez más en la industria de la construcción y cómo nos preparamos para ello. Antes de comenzar, quiero darles pues siempre me gusta recomendar algunas cosas interesantes que voy viendo, que voy descubriendo, que forman parte de la inspiración del material de lo que vamos haciendo. Entonces, esta es una charla muy buena que está en TED,
en TED Talks, ¿no? Así como tenemos las Lean Talks, en TED Talks hay una muy buena charla acerca de Matt Ridley, cómo nace a través de la combinación de ideas, cómo evolucionamos como especie y cómo cambiar un poco la mentalidad de la industria es necesaria para poder pasar a un siguiente nivel. Entonces, pasar de la competencia a la colaboración y qué tan importante es en nuestra industria. Más adelante voy a hablar un poquito acerca de lo que es colaboración y por qué es tan necesaria en la industria y por qué todo lo que hacemos hoy en día basado en competir y no en colaborar, pues nos hace retroceder y no avanzar en la industria, ¿no? Y hay otra charla muy buena que es de Clyde Shrinky, que son instituciones versus colaboración, que también sacó un poco de inspiración para el material que vamos a ver el día de hoy, donde cómo el pensamiento jerárquico, organizado, estructurado que tenemos, de cómo debe funcionar una organización, ¿no? Cómo una institución debe funcionar, se convierte pues en una burocracia que al final no permite lograr los objetivos que debe tener y cómo la colaboración se vuelve pues una forma distinta de trabajar que permite lograr los objetivos. Entonces hay muchos paradigmas que hay que ir rompiendo. Entonces, varias de las ideas que voy a plantear en esta sesión vienen pues de inspiración de estas dos muy buenas charlas, así que no son cosas que he inventado yo, que he descubierto, ¿no? O sea, hay mucho conocimiento detrás y los invito a que todos ustedes también puedan participar, puedan averiguar un poco más sobre estas formas de pensar, estas formas de ver las cosas y van a encontrar, van a descubrir, al igual que lo hice yo cuando empecé a ver estas cosas, que hay formas distintas de trabajar, ¿no? Entonces, dicho esto, dando los créditos que corresponden, quiero empezar pues con esta charla. Más que una charla, esta es una sesión de reclutamiento, porque los vengo a reclutar. Me gustaría reclutarlos a todos ustedes para que se sumen a un movimiento muy importante que es cambiemos la industria de la construcción. Cambiemos la forma en cómo hoy estamos trabajando, cambiemos la forma en cómo estamos hoy haciendo los proyectos. La industria tiene muchos problemas muy graves, muy fuertes, y creo que tenemos que hacer las cosas diferentes, tenemos que hacer las cosas distintas. Entonces, me gustaría invitarlos a todos ustedes que se sumen a este movimiento que es hagamos la industria de la construcción de una manera diferente, de una manera distinta. Entonces, para eso quiero contarles primero una historia. Una historia es una muy vieja historia, ¿no? En la que algunos ya probablemente hemos escuchado acerca de esto, es acerca de la biología, ¿no? La biología, todos tenemos la idea de que la supervivencia del más fuerte, ¿no? El más fuerte es el que sobrevive, entonces tienes que competir desde que naces, desde que la concepción del ser humano es una competencia, entonces tienes que competir contra todos aquellos que están a tu alrededor. Entonces, el mundo es una batalla feroz en la que solamente sobrevive el más fuerte. Y eso lo traducimos, pues, a los negocios, ¿no? Las empresas y los países van a generar, pues, la victoria, la ganancia, la utilidad, el resultado solo se va a lograr a través de dominar, destruir a la competencia, ¿no? Entonces una forma de pensar en la cual nos hemos ido trabajando, ¿no? Entonces, no solamente es en la industria, sino hoy vemos que la política, pues, tiene mucho que ver con que sea tu lado el que gane al otro lado a cualquier costo, ¿no? Entonces, a lo largo de toda nuestra historia siempre se forman bandos, ¿no? Donde hay un lado que tiene que ganarle al otro. Pero esto no necesariamente tiene que ser así, ¿no? O sea, hay una historia diferente en el mundo que está empezando a crecer
está empezando a cambiar las cosas. Y esto es un relato que puede venir de diferentes disciplinas, en la cual la cooperación, la colaboración, las interdependencias complejas van a desempeñar un papel muy, muy importante. Y ese papel central, aunque tal vez no sea el más importante, ese papel de la competencia y de la supervivencia del más apto va desapareciendo, va a ir desapareciendo para hacer un poco espacio a lo que se llama hoy en día la colaboración. Entonces, yo empecé a pensar un poquito entre la relación que hay entre la comunicación, los medios y la colaboración, y para eso hay que estudiar un poco de historia, ¿no? Hay que reflexionar un poco acerca de la historia de las civilizaciones, de cómo han ido evolucionando, cómo han sido los saltos tecnológicos, cómo han sido los saltos de desarrollo en la universidad, en las civilizaciones que han permitido llegar a donde estamos hoy en día. Entonces, si miramos hacia atrás, los medios de comunicación humana y la forma en cómo nos organizamos ha sido, pues, crucial para la forma en cómo evolucionamos los seres humanos. Hemos vivido más o menos 10.000 años de civilización, desde que éramos nómades, ¿no? Éramos nómades, y cazadores. El ser humano se dio cuenta de que para poder cazar presas más grandes, no lo podía hacer solo, tenía que unirse con un grupo de personas para poder ir para cazar presas más grandes. Entonces eso le permitía tener acceso a otro tipo de vida, porque tenían piel, tenían carne, tenían estaban mejor alimentados, entonces les daba un beneficio, ¿no? No competían entre sí, empezaron a juntarse y a colaborar para algo más grande que ellos mismos. Luego empezó a aparecer la comunicación, el medio de comunicación, porque necesitaban coordinar, necesitaban ponerse de acuerdo, y de producto de esa comunicación empezó a existir el intercambio. El intercambio a través de algunos símbolos, empezaban a buscar maneras de cómo comunicarse y entender que el intercambio entre las partes es necesario para poder llevar un buen acuerdo. Y lo que se busca, por lo general, en estos intercambios es que sean, digamos que, equitativos o justos, en el cual ambas partes salgan satisfechas de ese intercambio, ¿no? Entonces, lo que va ocurriendo en la vida diaria es que, primero, para lograr un objetivo más grande que nosotros mismos, no estamos solos, necesitamos de otros, y para poder ponernos de acuerdo necesitamos comunicarnos y necesitamos negociar, ¿no? En una forma en la cual todas las partes involucradas estén satisfechas con la negociación. Más adelante, pues, aparecieron las primeras grandes civilizaciones, las primeras ciudades que han sido construidas con barro y ladrillo, los primeros imperios. Y así empezaron a administrarse estos imperios. Entonces necesitaban contratar gente, registrar información, ¿no? Registrar las transacciones que se generaban entre las personas involucradas. Entonces necesitaba llevarse un registro de los impuestos, ¿no? Que se debían, y eso se empezó a desarrollar la comunicación escrita, ¿no? Los registros en tablas de arcilla. Más adelante empezó a aparecer el alfabeto, ¿no? Es una potente herramienta para transmitir información, para comunicarnos, ¿no? Para poder generar un entendimiento entre las partes, ¿no? Y eso abrió otros medios de comunicación. Más adelante apareció la imprenta, ¿no? La imprenta, y millones de personas empezaron a alfabetizarse y empezamos a desarrollar una interacción social totalmente distinta. A partir de ya tener una población alfabetizada, ¿no? Nuevas formas de trabajo colectivo empezaron a surgir, ¿no? Vimos
grandes avances en la religión, en la política, en el conocimiento, aparecieron revoluciones científicas, ¿no? Hubieron reformas, democracias, y fueron posibles donde antes lo que había era caos, ¿no? Había otro tipo de estilo de vida. Y no es creado, no es creado por la imprenta, sino es posible gracias a la alfabetización dada por la imprenta, es que emerge toda esta evolución en la sociedad, ¿no? Una vez más, las nuevas formas de riqueza van a aparecer, ¿no? El comercio es muy antiguo, ¿no? El mundo ha vivido más, los seres humanos hemos vivido más de 10.000 años y hemos aprendido muchísimas cosas, ¿no? Pero así como hay capitalismo, tal como nosotros lo conocemos, solo tiene algunos cientos de años, o sea, no es tan viejo. Las formas económicas en las cuales transaccionamos hoy en día no son tan antiguos, ¿no? Y esto ha sido producto de nuevas tecnologías y nuevas formas en las cuales nosotros nos hemos ido comunicando entre los distintos involucrados. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con toda esta historia? Primero, la sobrevivencia del más fuerte es una historia muy antigua de las sociedades barbáricas, en la cual solo el fuerte sobrevivía. Todos los saltos de desarrollo de conocimiento tecnológico han sido producto de la colaboración de las personas. Entonces, más bien, cuando había competencia, las civilizaciones se destruían. El Imperio Romano, el Imperio Bizantino. Revisen la historia universal. La competencia, ¿no? Lo único que ha logrado es la destrucción de una civilización. Mientras que los saltos y la evolución se ha dado producto de la colaboración. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la industria de la construcción? Bueno, quiero contratar a alguien. Bueno, trae a 3 proveedores, ponlos a competir y eliges al que sea más eficiente, dices, ¿no? O al más barato, te pueden decir. Entonces, nuestro modo de pensar barbárico lo hemos llevado a la industria, lo hemos llevado a los negocios y no hemos aprendido de los verdaderos avances y los progresos que han existido. Entonces, la industria de la construcción, cuando tú ves los procesos de licitación de proyectos en los cuales pones a 3 proveedores a competir, que se saquen la mugre, que se saquen los ojos y a través de ese proceso vas a conseguir la mejor oferta, lo único que está pasando es, estás promoviendo la destrucción de la industria de esa manera. Entonces, ¿qué tengo que hacer o qué puedo hacer de diferente? Honestamente, yo pienso que los procesos de licitación de los proyectos no son el modo correcto para elegir a un proveedor, a un contratista, porque no todos los contratistas parten en igualdad de condiciones, no todos tienen la misma capacidad. Entonces, no es una competencia sana, ¿no? Entonces se vuelve una competencia estratégica en la cual no necesariamente prima el valor que necesitamos lograr como empresa o lograr como proyecto. Y aparecen pues los intereses independientes en cada uno de estos. Entonces, con esta introducción, quiero hablarles de 3 elementos. Primero, ¿qué es la colaboración? O sea, si estamos hablando de que la evolución de la sociedad se da a través de la colaboración y no de la competencia, entonces tengamos en cuenta qué significa colaboración, porque se ha vuelto una palabra muy cliché últimamente, muy utilizada, pero no tenemos claro cuál es la esencia de la colaboración. ¿Qué significa tener un equipo colaborativo y cuáles son nuestros retos a los cuales nos vamos a enfrentar con este nuevo paradigma al que debemos plantearnos hacia dónde debe ir la industria? Entonces, primero, entendamos qué es colaboración. La colaboración es una palabra que se nos ha puesto muy de moda en todos lados, en todas partes, y se confunde ese término de colaboración
con algunos otros elementos que ya existen en el día a día del ser humano, ¿no? Hay una palabra que usamos mucho que se llama cooperación. La cooperación, pero ¿qué es la cooperación? También hay otra palabra que usamos que es la coordinación. ¿Qué es la coordinación? ¿Y cuál es la diferencia entre la coordinación y la cooperación? Y luego también aparece otra palabra que es colaboración. Entonces, a lo largo del tiempo, la cooperación, la coordinación y la colaboración se van confundiendo. ¿Qué necesito? Necesito un equipo que colabora, necesito un equipo que coordine, necesito un equipo que coopere. ¿Qué cosa es cada una de estas cosas? Bueno, entonces, para resumir un poco las ideas, quiero explicarles lo que yo entiendo de cada uno de estos términos. La cooperación es el resultado de tener una estrategia para lograr un objetivo donde un grupo de personas suman sus esfuerzos y tienen el mismo interés, el mismo objetivo. Entonces, lo primero que tengo que lograr de los distintos involucrados en un proyecto es que cooperen, ¿no? ¿Y cómo van a cooperar? Que tengan muy claro cuál es el objetivo que queremos lograr y que todos estemos alineados a ese mismo objetivo. Entonces, primer punto, si yo no logro que las personas tengan el mismo objetivo, entonces no puedo lograr una cooperación. Lo que ocurre muchas veces en los proyectos de construcción es que se hacen contratos, se hacen licitaciones y contratos en el cual le pones un incentivo que es básicamente un beneficio, una utilidad, ¿no? Como hay una utilidad de por medio, todos están buscando una utilidad. Y lo que ocurre en los proyectos es que la mayoría de contratistas se unen al proyecto con el objetivo de generar utilidad, de generar una utilidad, no con el objetivo de que el proyecto salga bien, no con el objetivo de que el proyecto sea rentable para el cliente, no con el objetivo de que el proyecto tenga buenos resultados, sino con que yo tenga buenas utilidades. Entonces, el objetivo, cada uno tiene su objetivo de que yo tengo que tener mi utilidad. Pero, ¿y si el cliente pierde plata, o si al cliente le va mal, o si el proyecto sale mal? No, mientras yo gane plata, estoy feliz. Entonces, el objetivo en un proceso de licitación donde juntas a contratistas, ¿cuál es? ¿Está claro? ¿Todos están alineados con el mismo objetivo? ¿Entienden cuál es el objetivo del cliente? Entonces, para cooperar, primero hay que ponernos alineados al mismo objetivo. Y luego tiene que ver la coordinación. Ok, ya seleccionamos, todos tenemos el mismo objetivo. Ahora estamos juntos en esto. Tenemos que coordinar. Y la coordinación se define como la capacidad de ser eficientes, ¿no? De manera precisa, rápida y ordenada. Entonces, la coordinación es lo que nos permite movernos de manera sincronizada. Cuando yo tengo contratistas, proveedores, diseñadores, involucrados, proveedores en el proyecto, lo que yo busco es que este grupo de personas trabajen de manera coordinada, al mismo ritmo, organizándose en equipos para que puedan coordinar de manera eficiente. Entonces, primero, tengo que lograr que cooperen a través de un mismo objetivo. Ahora tengo que lograr que coordinen de manera excelente, ¿no? Sincronizados al mismo ritmo. Entonces, si ya logré la cooperación y la coordinación, entonces, ¿qué significa colaboración? ¿Qué significa colaboración? Cuando defines la colaboración en el diccionario, te hablan de un proceso de dos o más personas, organizaciones que trabajan juntos para completar una tarea o alcanzar una meta. Entonces, no se entiende muy bien el concepto de colaboración. Y esto tiene algo que ver con nuestro idioma, ¿no? En otros idiomas, la definición de colaboración es un poquito más clara. A ver, vamos a hacer dos ejemplos importantes. El primero, el ejemplo de Steve Rogers, ¿ok? El ejemplo de Steve Rogers tiene que ver con la película de El Capitán América
el primer Vengador, ¿no? Si alguno de ustedes ha visto la película, excelente, se van a acordar de esta escena muy claramente. Si no la han visto, no hay problema, voy a explicarla bastante bien para que se pueda entender, y pueden buscar en YouTube el video, porque hay un clip donde se ve el video de Capitán Rogers se tira sobre una granada. Entonces, ¿qué ocurre en esta escena de video? Lo que ocurre es, hay un general que dice, a ver, los soldados, ¿no?, ganan guerras con acciones y necesitan tener, ¿no?, estar preparados, dice, ¿no? Y yo te voy a demostrar qué es lo que hace un buen soldado. Entonces, agarra una granada, ¿no?, la tira, y mientras el batallón está haciendo entrenamiento, la tira al piso y les dice, ¡granada!, ¿no? Y todos los soldados saltan de manera sincronizada, cuerpo a tierra, y se cubren, ¿no? Porque saben que es una bomba, ¿no? Es una bomba y les puede hacer daño, les va a caer esquirlas, ¿no? Entonces, lo que han entrenado es que cuando hay peligro, tienes que cubrirte. ¿Qué hizo Steve Rogers? Lo que hizo es, cuando se dio cuenta de que había una granada y su equipo, el equipo con el que compartía todos los días, estaba en riesgo, se tiró encima y empieza a alejar a los demás. Entonces, ¿qué hace este señor? Lo que hace es, se sacrifica por el equipo. Entonces, lo que ocurre con la colaboración es, la colaboración existe cuando las personas están dispuestas a asumir un riesgo, ¿no?, que tal vez no les corresponde, pero por el bien común están dispuestas a hacerlo. Esa es la colaboración. La esencia de la verdadera colaboración es cuando aparece el riesgo. Cuando no hay colaboración, ¿qué significa? Cuando aparece una granada, todo el mundo se tira cuerpo a tierra y al que le caiga, pues el que le cayó, el que salió herido, el que salió mal, piña. Eso no es colaboración. Eso es un equipo coordinado, ¿no? Bien entrenado, bien coordinado, con excelente coordinación, pero no es un equipo colaborativo. Un equipo colaborativo lo que va a buscar es que cuando aparecen los riesgos son asumidos por aquellos que están en la mejor posición para asumirlos. Y todos están dispuestos a asumir esos riesgos porque el proyecto es más importante que uno mismo. Entonces están tan alineados al objetivo del proyecto que están dispuestos a asumir riesgos, ¿no?, por el bien del proyecto. Entonces esa es una situación completamente distinta. El segundo ejemplo que hablo de la colaboración es cuando tú vas por la calle y encuentras un mendigo y alguien te dice, colabórame, pe varón, te extiende la mano, te dice, renuncia a algo que es tuyo para que me lo des a mí, algo que a ti tal vez no te va a afectar mucho, pero a mí puede hacerme mucha diferencia. Entonces, la colaboración tiene que ver con esa virtud de desprenderte de ciertas cosas por el bien de los demás. Entonces, es el concepto de la colaboración. Entonces, ¿cómo se traduce este concepto de colaboración en la industria, en la vida real? Ya me estás hablando de cosas utópicas, ¿no? De una película y de un mendigo. Ya, pero ¿y en la construcción cómo funciona? Bueno, acá les cuento un caso. Es un proyecto en el cual es en otro país, ¿no? Nos han contratado para que hagamos el diseño y construcción de un sistema de almacenamiento para una bodega nueva de un cliente muy importante del sector logístico, ¿no? ¿Okay? Es un cliente muy importante del sector logístico y nosotros le vamos a hacer la implementación del sistema de almacenamiento. Nosotros diseñamos este sistema, lo fabricamos en otro país, ¿no?, donde los procesos de fabricación son más automatizados, y lo subimos a un barco y lo llevamos al país donde lo tenemos que instalar, y luego llevamos personal, instalamos y se lo entregamos al cliente. Ese básicamente es el proceso de trabajo. Entonces, hubo un momento en el cual ya habíamos hecho varios proyectos con este cliente y apareció la pandemia, ¿no? Riesgo. ¿Qué trajo consigo la pandemia? Puertos cerrados, transportes muy costosos, muy caros, muy difícil de coordinar contenedores para poder transportar materiales. Entonces nos volteamos a ver al cliente y le dijimos, oye, mira,
acá hay un problema muy grave, ¿no? Es un riesgo enorme, nos afecta a ambos. Yo como proveedor, básicamente tengo muy poco poder de negociación para trasladar contenedores de otro país, ¿no? O sea, yo traslado, no sé, pues 80 contenedores al año, ¿no? Es lo máximo que puedo mover, digamos, en un año. Tú lo que haces, tú eres un especialista en el sector logístico, tú mueves miles de contenedores al mes, ¿no? Entonces, el cliente se dio cuenta de que había un problema muy grave que afectaba, ¿no? Que iba a afectar su correcto, el correcto funcionamiento de su proyecto. Entonces, tienes dos opciones, ¿no? Como cliente tienes dos opciones. Mira, compadre, acá tengo un contrato, respeta tu contrato, si no, te empiezo a penalizar, ¿no? Te empiezo a penalizar por cada día de atraso, así que tú te las arreglas, ¿no? Ese es modo competitivo, ¿no? Yo tengo que ganarte, ¿no? ¿Y cuál es el modo colaborativo? El cliente básicamente se dio cuenta de que era un problema muy grave, que nosotros como proveedores no estábamos en la capacidad de poder negociar frente a este problema tan grave, y él estaba en mejor posición para negociar el traslado de los contenedores. Entonces dijo, muy bien, no te preocupes, tú eres especialista en diseñar, fabricar e instalar, y yo soy especialista en transportar. Yo me voy a encargar del transporte de los contenedores, yo voy a negociar, voy a conseguir formas de poder mover los contenedores. Tú dedícate a que la fabricación y la instalación se hagan en el tiempo correcto. Entonces estuvo dispuesto a asumir un gran riesgo por el bien de su proyecto, ¿no? Entonces, en ese momento apareció una sinergia de colaboración con el cliente, y el cliente asumió ese riesgo, y afortunadamente, pues, todo salió muy bien, el proyecto se entregó dentro del plazo y dentro de las estimaciones de costo que teníamos claro, tuvimos que cambiar la estimación de costo porque básicamente el transporte se había disparado, pero en nuestras mejores estimaciones, lo que ocurrió es que como tenía un gran poder de negociación, este cliente para mover contenedores consiguió muy buenas oportunidades para mover los contenedores de este proyecto. Y esto estuvo siempre dentro de lo previsto, muy por debajo, un poquito por debajo de lo previsto. Entonces, fue todo un éxito, es un ejemplo de colaboración. Entonces, cuando tú interactúas en la industria en la cual estás todos los días trabajando con licitaciones, con clientes, con proveedores, en las cuales trabajas por competencia, esto no ocurre. Para mí fue una revelación total en la cual dije, wow, qué importante que es que, primero, que haya confianza entre cliente y proveedor, y segundo, de que estén dispuestos a asumir esos riesgos por el mejor resultado del proyecto, ¿no? Entonces, en ese ejemplo, para mí me dio una forma totalmente distinta de ver los proyectos, ¿no? La esencia de la colaboración no es básicamente, pues, ir y tirarme sobre una granada para defender al equipo, sino yo tengo mejor poder de negociación, yo puedo tener una mejor capacidad para lograr un mejor resultado. Entonces, tengo que aprovecharlo. Entonces, con ese concepto de colaboración, ¿qué cosa es un equipo colaborativo? ¿Cómo funciona un equipo colaborativo? Y lo que ocurre es que nos hemos basado en gestionar los proyectos a través de individuos, ¿no? De tener muy buenos individuos y no en buenos equipos, ¿no? Acuérdense de, yo sé que nos duele a todos, pero la selección peruana, ¿no? Antes de Gareca, ¿cómo era? Los Cuatro Fantásticos, individuos, ¿no? Que jugaban juntos, pero no eran un equipo, y luego cómo se convirtieron en un equipo, y luego la historia que todos ya conocemos. Pero, o sea, esa transición entre una gestión de individuos a una gestión de equipos es importantísima, es vital. ¿Y cómo consigo en un proyecto que la gestión sea de manera distinta? Primero hay que cambiar algunos paradigmas. Tenemos que hablar muy claramente de la revolución industrial, de las revoluciones industriales. Hace unas semanas atrás estaba hablando con un equipo de proyectos
en un edificio, en una edificación, en la cual varios subcontratistas estaban ingresando a trabajar, ¿no? Y había una discusión muy acalorada entre un subcontratista y el gerente de proyecto, ¿no? El subcontratista estaba reclamándole al gerente de proyecto de que tenía que acarrear manualmente los materiales que tenía que instalar a través de las escaleras y eso le generaba pues un gran sobrecosto y que le iba a pasar, ¿no?, esos sobrecostos al contratista general, ¿no? Y el contratista general le decía, no, pero eso es parte de tu alcance, es tu responsabilidad, tú tienes que hacerte cargo y eso es a tu costo, porque te hemos contratado a suma alzada y tú ves lo que haces, ¿no? No es mi problema. Entonces empezaban a pelear. Entonces, me acerco un poco para entender un poco cuál es el problema y les pregunto, a ver, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y me explican lo que estaba pasando y les pregunto, ya, ok, entonces el problema que tenemos aquí es que hay que acarrear materiales, ¿no? El material llega a pie de obra y estamos en un edificio de X pisos, tengo que llevar los materiales a un determinado piso. Y yo pregunto, ¿y la grúa no puede hacer ese transporte? Y entonces el gerente de proyecto me dice, no, la grúa está muy ocupada porque está moviendo el encofrado, está moviendo las prelosas, entonces la grúa no tiene capacidad para mover ese tipo de cosas. Ok, entiendo. Entonces, muy bien, entonces, ¿y qué otra cosa podemos hacer? Bueno, o sea, tenemos que acarrear de manera vertical los materiales. Ah, no, el gerente de proyecto, lo único que hay que hacer es que lo suban, ¿cómo se llama? A Cholo Power, pues, ¿no? Subiendo por las escaleras. Además, no es mucho, no se preocupen. Nada. Entonces, me puse a pensar y les dije, miren, qué pena, qué tanto hemos retrocedido en la revolución industrial, ¿no? Antes de la primera revolución industrial, las industrias trabajaban con mucha mano de obra. Todo el trabajo se realizaba con personas. Se trabajaba con mano de obra, puro personas. Entonces, cuando aparecen las primeras máquinas, la primera gran revolución industrial, lo que decían es, una persona puede hacer, no sé, pues, 200 tareas al año, ¿no? Una máquina hace esas mismas 200 tareas en una hora. Entonces, la primera revolución industrial es trabajo hecho por personas, ahora paso a ser trabajo hecho por máquinas. Entonces, el acarreo hecho por personas, ¿no? Es una locura, porque hay máquinas que pueden hacer ese trabajo y lo hacen de una manera más eficiente, más rápida, con menos esfuerzo, con menos, con menos costo. Yo recuerdo que en un proyecto, yo muchos años atrás trabajaba en un proyecto en zonas muy alejadas y básicamente tenía que llevar los materiales con acarreo y era todos los manuales, todos los procedimientos nos decían acarreo con personas. Entonces yo decía, pero acarreo con personas, una tontería. Agarro, traigo un tractor, hago una nivelación y lo subo con una camioneta o lo subo con un equipo, ¿no? Y me ahorro un montón de trabajo. Hacía mi comparativo y a veces no me daba. Entonces, ok, si no puedo hacerlo con máquinas, me acuerdo que en un proyecto compramos burros, compramos llamas y lo acarreamos con animales, ¿no? Haciendo el acarreo de una forma más eficiente, tal vez, no con el trabajo hecho por personas, sino trabajo hecho en este caso era por animales, buscando reducir el trabajo que se hace por personas. O sea, tengo que buscar reducir el trabajo hecho por personas. Y tengo que buscar otra manera de hacer ese mismo trabajo usando cada vez menos personas. Ese es el concepto básico de la primera revolución industrial. En otros países, cuando tú estás trabajando en un edificio, el contratista general entiende que hay que acarrear cosas y lo que hace es pone un elevador, un montacargas, ¿no? Pone el montacargas y todos usan el montacargas porque de esa manera es mucho más sencillo que acarreen las cosas. Y nadie me va a reclamar por el sobrecosto del acarreo. Nadie me va a reclamar por ese sobrecosto. Entonces, es un concepto que tengo que llevarme. La primera revolución industrial es trabajo hecho por personas, desaparécelo al mínimo. Tengo que cambiar, buscar formas hechas por otro tipo de equipos.
La segunda revolución industrial habla mucho de el trabajo, o sea, el trabajo eficiente, ¿no? El trabajo en producción en masa para reducir los costos. Y luego ya empiezan a aparecer la tercera y cuarta revolución industrial, donde hay que automatizar y el Internet de las cosas, cómo nos ayudan. En la industria de la construcción, cuando yo veo a un equipo de personas donde me dicen, no, es que hay que hacer el acarreo con las personas, yo digo, no hemos pasado de la primera revolución industrial entonces. Si ustedes tienen que hacer acarreo horizontal, hay unos aparatitos que se llaman estocas con pallets, donde puedes mover, o tus carretillas, donde mueves el material tranquilamente por horizontal. Y si tienes que hacer un acarreo vertical, para eso están los winches. Agarra un winche, sube y baja a través de poleas. Reduce el trabajo hecho por personas a usar máquinas cámbialo por trabajo hecho por máquinas. Porque si no, estás en la etapa anterior a la revolución industrial. Y me sorprende que todavía hoy, en el siglo XX, el siglo XXI, tengamos contratistas que están pensando antes de la primera revolución industrial, ¿no? Entonces hay que cambiar un poco la forma de pensar. Miren, este es un proyecto de más o menos del año 1950, es un almacén, ¿no? Cómo eran los proyectos antes, de los andamios de madera, ¿no? Los trompitos para la mezcla del concreto, básicamente hasta el sombrero, ¿no? Lo único que falta es el sombrerito de papel para el capataz. Y estos son almacenes, bueno, más o menos hace unos 10 o 12 años atrás, ¿no? Los proyectos en 50 años han cambiado en complejidad, ¿no? Y están muy enfocados a asegurar el plazo y la calidad, ¿no? El costo y el margen de un proyecto es una consecuencia de cómo cambiamos los contratos en los proyectos. Entonces, la modalidad de contratación ha cambiado, ha evolucionado, ha buscado adaptarse a estos nuevos requerimientos que son cada vez más complejos. Pero si yo miro la organización, yo miro el organigrama de cómo era un proyecto en 1950 versus un proyecto en la década pasada, estoy viendo prácticamente lo mismo. O sea, la organización no ha evolucionado. El proyecto se ha vuelto más complejo, la modalidad de contratación se ha vuelto más complejo, se ha adaptado a esa nueva complejidad, pero la organización sigue siendo la misma. Entonces, si no hacemos algo diferente, no vamos a tener resultados diferentes. Entonces, tenemos que pensar distinto, tenemos que evolucionar, salir de donde estamos hoy en día para buscar una forma nueva, distinta de hacer las cosas. ¿Cómo funcionan los proyectos? Pues básicamente lo que ocurre en el modelo tradicional es que yo tengo un equipo que diseña, un equipo que presupuesta, un equipo que planifica, un equipo que construye. Y lo que ocurre es que al momento de diseñar, presupuestar, planificar y construir, los intercambios de información que existen entre un equipo y el otro, hay rupturas de información, rompen la información, se pierde el conocimiento. Y esas rupturas hacen que los proyectos se salgan mal, salgan con problemas, ¿no? Entonces, el concepto es cambiar la forma en el cual, cómo organizamos el proyecto. Entonces, yo tengo que organizarme en equipos que diseñen, programan, presupuestan y construyen el proyecto. Entonces, no se trata de dividir en equipos que uno se especialice en el diseño, uno en el presupuesto, uno en la programación y otro en la construcción, sino más bien divido el proyecto en partes y le asigno una parte a un equipo, y ese equipo que lo diseñe, que lo presupueste, que lo construya y que lo ponga en marcha. Entonces cambia el concepto de cómo me organizo para lograr ese nuevo proyecto. Entonces tengo que organizarme de una manera distinta. Entonces los equipos matriciales, los equipos que funcionan como si fuera una matriz donde la información fluye de manera vertical y horizontal, ¿no? Permite de esa manera tener un mejor control y no un desempeño jerárquico de información, sino más bien una agilidad entre los distintos equipos. Y eso permite cambiar
de una estructura organizada, una estructura basada en la eficiencia, basada en la separación de tareas, separación de actividades, ¿no? A una organización basada en adaptarse, en enfrentar lo variable, en enfrentar lo que no es constante. Entonces, un proyecto de construcción está sujeto a mucha variación, entonces tengo que cambiar la forma en cómo organizo a mis propios equipos para lograr mejores resultados. Entonces, ¿cuáles son esos nuevos retos hacia donde tengo que ir, hacia donde me imagino, a donde debo llegar? Y es que tengo que cambiar un poquito mi manera de pensar. La mayoría de nosotros hemos pasado por una formación universitaria básica, estandarizada, ¿no? La gran mayoría de gente que hoy está en la industria son pre-certificación SUNEDU, ¿no? Hay nuevas generaciones que están saliendo con la certificación. Esperamos que esas nuevas generaciones sean mucho mejores que lo que hemos sido nosotros, ¿no? Y a mí me encanta trabajar hoy con la generación de estudiantes, de egresados, de poder ayudarlos a que sean una generación mucho mejor de la que fue mi generación, la que fue mi promoción. ¿Por qué? Porque siento esa responsabilidad. Los japoneses tienen este concepto de senpai kohai, ¿no? El senpai es la generación mayor, el kohai es la generación menor. Entonces, la responsabilidad de los senpais es hacer que sus kohais sean mejores que ellos mismos. Entonces, esa responsabilidad que debemos tener para lograr que las nuevas generaciones sean mejores que nosotros mismos es vital, ¿no? Hay que pensar de una forma distinta. Y en eso apareció pues un señor llamado David Goldberg, en la cual habla de cómo formamos a los estudiantes de ingeniería, ¿no? Cómo los formamos. Y está muy centrado en una formación, en una educación técnica muy, muy estrecha, en la cual nos dedicamos todos los días a resolver problemas, ¿no? A resolver problemas. Pero en la vida, ¿no? En la vida no tienes a un profesor que te plantea un problema y te dice resuélvelo. En la vida lo que ocurre es que aparecen eventos, ¿no? De distintos lugares en los cuales tú no sabes dónde está el problema y primero tienes que buscar ese problema y buscar soluciones. Entonces, nuestra formación se pierde, ¿no? Porque está incompleta, ¿no? Está incompleta. Entonces, lo primero que tenemos que aprender o tenemos que repotenciar en nuestra formación es saber hacer preguntas, saber preguntar. Yo no voy a poder lograr encontrar los problemas si no soy capaz de preguntar y de preguntar a las personas correctas. Entonces, tengo que poder recorrer el campo con los operarios, con los capataces y preguntarles. O sea, mi rol como ingeniero es hacer que los operarios, que los trabajadores que están ahí en primera línea, haciendo que el trabajo se haga, sean cada vez más eficientes, más efectivos, que hagan su trabajo con menos esfuerzo. Entonces, tengo que saber preguntar cómo hacer, cómo ayudarlos a que su trabajo sea más eficiente. Entonces, tengo que saber hacer preguntas. Tengo que preguntar constantemente, cuestionarme constantemente si lo que estoy haciendo es la mejor manera de hacerlo. Entonces tengo que estar constantemente preguntando. Lo segundo es, tengo que poder analizar la información. Tengo mucha información desperdigada por todos lados, ¿no? Los proyectos de construcción generan datos todos los días. Todos los días generamos un volumen impresionante de información, de datos, por todos lados. Y tenemos que saber analizarlos, estructurarlos, ordenarlos. Mi proyecto, ¿cómo ordeno la información? ¿Cómo la capturo la información de los costos, del rendimiento, de la producción, de la productividad? La forma en cómo estoy organizando esa información, ¿me sirve para tomar decisiones o realmente es información que tomo y no tengo ni idea para qué la estoy tomando? Esos datos que estoy recopilando de campo todos los días, ¿me sirven para algo? ¿Estoy tomando alguna decisión con esos datos? Entonces tengo que saber si la información me está sirviendo. No, lo estoy haciendo porque el supervisor me ha dicho que lo haga, o porque la norma, o porque el reglamento me dice que lo tengo que hacer.
O sea, lo hago porque el reglamento, porque la norma, porque la ley me obliga a hacerlo. No lo hago porque me sirve. No lo hago porque siento que me sirve. Entonces, yo soy enemigo de hacer algo porque la ley te lo obliga. Yo creo que la ley te obliga porque hay una razón por detrás, porque te va a servir de alguna manera. Entonces tienes que estar seguro de que esa razón, de que esa función realmente esté existiendo. Entonces tienes que poder analizar esa información, tomar decisiones con la información que estás recopilando todos los días. Luego tienes que conceptualizar un modelo, estructurar información, estructurar un orden, darle un orden a las cosas. Por lo general, los proyectos yo estructuro mi información en una matriz, ¿no? En el lado vertical tengo los rubros de trabajo, mano de obra, materiales, equipos, subcontratos y gastos generales. Lo que nos enseñan básicamente cuando nos enseñan a analizar o descomponer costos. Pero, ¿y el proyecto? ¿Todos los proyectos solo se descomponen en esos elementos, en esos rubros? No, los proyectos se pueden descomponer en, en frentes, ¿no? Puede tener pues, el frente de la cimentación, de la excavación, estabilización y cimentaciones, ¿no? El otro frente que tiene que ver con la estructura, o la estructura de trabajo, estructuras de concreto armado, o obras húmedas, se le puede llamar también, y luego viene con todo lo que sean obras secas, ¿no? Que tienen que ver con acabados e instalaciones. Entonces puedo tener tres grandes frentes: movimiento de tierras, estabilización y cimentaciones, obras húmedas, ¿no? Y obras secas. Entonces, y cada una de esas se puede ir descomponiendo de repente en partes, ¿no? Anillo 1, anillo 2, anillo 3, sótano 1, sótano 2, sótano 3. Entonces me permite a mí estructurar de una manera el proyecto, de tal manera de que pueda asignar los trabajos, asignar las tareas, asignar recursos, asignar costos. Entonces tengo que tener un modelo de organización que tenga sentido, que sea lógico y que funcione para todo el proyecto, no solo que tenga sentido para mí, sino que tenga sentido para todo el equipo del proyecto. Entonces también cuando hay problemas, tengo que saber descomponer el problema en partes para poder identificar dónde está el problema y saber qué hacer con ellos. Y tengo que ser capaz de experimentar, de poder de probar, de poner a prueba mis hipótesis y experimentar para lograr un buen resultado. Y finalmente tengo que ser, bueno, no, tengo que ser capaz de visualizar, de plasmar mis ideas de una forma que sean fáciles de transmitir y que sean fáciles de comunicar. Entonces son nuevas competencias que debo adquirir, que debo plantearme para poder trabajar de una manera distinta. Y lograr que mi rol se convierta en un rol de líder. Porque lograr que un líder, todos los trabajos que yo haga, tengo que hacerlo con personas y tengo que liderar personas. Y esta frase no es mía, es frase de, la mencionó Jorge Luis en el TED-Talk, en el talk que dio hace unas semanas atrás, que también, bueno, la leyó de un autor, ¿no? Voy a revisar el video para poner los créditos ahí. Y dice: liderazgo es lograr que las personas quieran hacer lo que debe hacerse. Yo me quedé con esa frase muy importante, porque yo no tengo que decirles lo que tengan que hacer, no tengo que estar detrás de ellos para controlar que hagan lo que deba hacerse, sino tengo que lograr que las personas quieran hacer lo que debe hacerse. Y eso es la esencia del liderazgo. Entonces, si tienen oportunidad, vayan a ver también la charla que dio Jorge Luis, que es muy buena. Y es lo que quería contarles el día de hoy, acerca de la colaboración, de cómo necesitamos equipos integrados. La construcción tiene que cambiar, tiene que evolucionar a una construcción diferente y debemos buscar nuevas formas de hacer las cosas. Muchas gracias. A ver, no sé si hay alguna duda, pregunta, consulta, comentario, queja. Encantado de poder escucharlos, de repente en el chat, las dudas y preguntas que tengan, o
Si quieren pueden abrir sus micrófonos y también hacernos las preguntas. No sé, José, si hay alguna dinámica ahí. Cristian, por favor. Adelante, Cristian. ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches. Felicitarte por la charla, estuvo muy didáctica, muy entretenida. Bueno, mi pregunta va en sentido de un poco traer al recuerdo el tema del Lean Delivery System que fue o es promovido por Ballard, ¿no? Él habla mucho del Target Value Design para promover y como una de las herramientas para poder utilizarla y fortalecer durante el tiempo, el ciclo de vida de los proyectos. Mi pregunta es un poco si aterrizamos estos conceptos y lo llevamos a la práctica, a la industria. ¿Tenemos alguna, cómo va la influencia, la aplicación del Lean Project Design, y lo menciono porque tiene que ver con el sentido colaborativo, el corazón, el núcleo de esta forma de entrega de proyectos es la colaboración. Entonces, ¿se tiene alguna data un poco ya llevando esto a la práctica? ¿Cuántos proyectos? En Perú al menos sí se ha llevado a cabo esta corriente del sentido colaborativo. Esa es mi pregunta, Mira, Santiago. El primer proyecto que yo tengo registro en el cual se hizo un Target Value Delivery es un proyecto inmobiliario que se hizo en San Juan del Lurigancho hace tranquilamente el año 2006, 2007. Ese es el primer proyecto del que yo tengo registro, ¿no? Yo creo que han habido antes más proyectos de ese tipo. Es un proyecto en el cual diseñador y constructor, o sea, era un proyecto en el cual fue modalidad early Contractor Involvement, ¿no? El contratista había sido involucrado desde etapas tempranas y participó en la etapa de diseño. Era un proceso en el cual tenía que hacerse unas viviendas masivas, ¿no? Y lograr un costo meta muy bajo, porque era para un sector social. Entonces se buscaba pues optimizar no solamente el diseño del producto, sino también el diseño del proceso productivo. Ese para mí, digamos que fue un proyecto muy exitoso porque para empezar revolucionó el proyecto. Es el primer proyecto en el cual se usa, es un proyecto inmobiliario, en el primer proyecto en el cual se usa el concepto de los muros de ductibilidad limitada. Cambia totalmente la industria inmobiliaria porque empiezan a utilizar este tipo de sistemas ya allá por el 2006, después de que una investigación da pues que los muros de ductilidad limitada tenían muy buena resistencia sísmica. Entonces aprovecharon esa tecnología, aprovecharon esas ideas, buscaron optimizar y lograron pues un resultado brutal, que hoy en día todos nosotros que trabajamos, con los que trabajan en edificaciones, vemos que la industria ha cambiado. Previo a eso, todos los sistemas eran aporticados y con muro de ladrillo, ¿no? Hoy fue un desarrollo brutal. De ahí han habido otros ejemplos muy importantes. La línea 1 del metro, la construcción de la línea 1 del metro, tuvo un esquema muy similar también. La construcción de se me fue ahorita el nombre, hay un proyecto en el sur que también tuvo también, siguió bastante esta idea. Luego trataron de implementar estas mismas prácticas en el sector retail, pero el sector retail tenía cierta particularidad en la cual no tuvimos muy buenos resultados. Yo insisto que sí podemos hacerlo en el sector retail, pero hay que hacer ciertos ajustes. Cuando Will Listing escribe, ¿no? Acerca del Lean Project Delivery System, ¿no? Él dice, hay 5 tipos de clientes y hay un tipo de cliente con el cual es muy probable que el sistema no funcione muy bien. Y hablaba de los clientes que su negocio es construir y vender, ¿no? Básicamente inmobiliaria y el tema retail, ¿no? Yo creo que en ese primer proyecto de la vivienda masiva que fue en San Juan del Lurigancho sí funcionó,
funcionó bien, y en algunos otros proyectos donde se trataba de hacer de esa manera no funcionó tan bien. O sea, hay muy buenos ejemplos. Luego viene el ejemplo de los Panamericanos, ¿no? Donde también se hace un gran esfuerzo. Hoy en día hay otros proyectos a nivel nacional que también lo vienen impulsando. Entonces, yo creo que hay bastante buenos ejemplos, muy poco documentados, pero tiene que ver con que somos malos escribiendo, ¿no? O sea, hay muy poca pasión por De escribir, acuerdo, de pero acuerdo estos con eso. artículos que te digo del proyecto, del proyecto de la pólvora, si tú buscas en las revistas de costos, revistas constructivos, no sé, ahí deben haber muy buenos artículos que se han escrito sobre el buen ejemplo, ¿no? Que se hizo en este tipo de proyectos. Otro proyecto fue también que funcionó más o menos similar, fue el Paseo de los Héroes, de la estación central del Metropolitano. También se hizo con esa lógica. La línea amarilla, ¿no? Tuvo ciertos problemas, pero, o sea, también fue un impulso muy fuerte de trabajar en Target Value Delivery. Tenías una meta de costo muy fuerte, venías con un problema anterior, entonces, sí, yo creo que hay muy buenos ejemplos y me estoy quedando corto todavía, ¿eh? Creo que pueden haber muchos más. No sé si Sí, sí, respondo. a pesar que somos malos escribiendo, somos uno de los primeros en Sudamérica en tener mayor investigación en Lean, imagínate, junto con Colombia y después nos sigue Chile, a Así pesar que es. Alarcón está en, Y hace un gran esfuerzo de y hace promover. un total gran esfuerzo, claro que sí. Así es, así es. Sí, gracias Santiago, gracias por tu Gracias, respuesta. Cristian. Adelante. Ahí veo en el chat que nos han dejado algunas otras preguntas. José, a ver, no sé, creo que empezamos por... ¿Cómo manejas los comentarios Sí, ásperos cuando pides colaboración? Porque no todos están dispuestos a colaborar. Mira, en verdad, yo no pido colaboración. Lo que pido más, es un cliché que me he quitado muy fuerte, ¿no? Yo antes pensaba que hay que insistir, que la gente colabore, que la gente colabore. No, primero quiero que coopere, que entienda bien claramente el objetivo y que todos estén alineados al objetivo. Y luego yo hago mucho esfuerzo para lograr una coordinación excelente con el equipo. Y lo que va a ocurrir es que cuando he hecho un buen trabajo de cooperación y de coordinación, muchos de los que están ahí están muy dispuestos a colaborar. No tengo que insistir en ello. O sea, les nace porque están muy metidos con el objetivo y hay una muy buena química de trabajo. Entonces la colaboración se vuelve un producto, un resultado de haber logrado cooperar y coordinar. Por eso es que uso ese esquema para que entiendan que no tengo que pedir, la colaboración no es un fin, es un medio. Y para lograr ese medio, tengo que lograr construir a través de la confianza. Y eso lo logro a través de, primero, que entiendan muy bien el objetivo del proyecto, que lo hagan suyo, que entiendan, comprendan muy bien ese objetivo y que coordinemos de manera excelente. No es fácil, no es fácil, créeme. Tengo varios años dándome de cabezazos con un montón de equipos en los cuales se vuelve muy difícil lograr ese tipo de colaboración, ¿no? Miren este ejemplo que te decía del edificio, donde el contratista principal y el subcontratista se empezaban a pelear y se estaban peleando ya prácticamente por el acarreo. Y ninguno era capaz de decir, oye, pero pongamos un winche, hagamos esto, busquemos una solución, busquemos una salida, ya, ¿cómo vamos? Vamos a medias, o sea, démosle viabilidad al proyecto, facilitemos el proceso. Y tiene que ver mucho con las personalidades que tienes ahí. Entonces, primero tienes que trabajar en que estén bien alineados al objetivo y luego en la coordinación. Y producto de eso va a salir la colaboración muy fácilmente. Espero que haya ayudado con la respuesta. Ahí, José, hay un tema ahí de la certificación, te la dejo para que la puedas responder. sí, al final le respondo. Perfecto. No, no. Hay Entiendo que una la... de... Ajá. Sí, sigue tú. Dale, entonces hay otra que dice Luis, entiendo que la colaboración implica que haya confianza entre todos los integrantes del equipo. ¿Cómo hablar de colaboración considerando que la confianza es algo subjetivo, ya que no necesariamente todos apuntan hacia el mismo objetivo? Personalmente, incluso dentro de una empresa, no hay confianza del todo, ya que entiendo que el trabajo colaborativo se ve más una obligación
con una necesidad personal que una colaboración genuina. Ya, a ver, ese es un muy buen punto. La colaboración se basa en confianza. Si no hay confianza, no va a haber colaboración para empezar. Y la confianza se construye, se gana. Sí. Tú te ganas la confianza de la gente, construyes la confianza y la construyes dando confianza, ofreciendo confianza y exigiendo confianza de las personas. Existe un fenómeno que se llama misantrofía, misantrofobia, que significa que es el miedo que tienes a que algo ya te pasó, perdiste la confianza y te va a volver a pasar, ¿no? Entonces es como cuando te mienten, ¿no? Alguien te miente, entonces pierde tu confianza, entonces siempre te va a mentir, ¿no? Y esto es algo que en los últimos años me volví papá hace unos 7 años atrás y me preocupa bastante por la formación de mis hijos y digo, a ver, yo sé que tengo que guiarlos a que sean personas confiables, tengo que guiarlos a que sean personas correctas, personas respetuosas. Entonces, ¿cómo puedo tener ese rol, esa labor de lograr que ellos mismos sean confiables y generen confianza? Entonces, y los niños te van enseñando mucho en la vida, en realidad. Entonces, muchas veces los niños a veces tienen miedo de decirte las cosas porque tienen miedo de tu reacción. Entonces, tienes que aprender, a tener un control emocional importante para que la reacción no lo asuste. Entonces, tienes que poder conversar con ellos, ¿no? Para que ellos entiendan también de que no importa lo que haya pasado, vas a estar ahí para ellos. Y esto, claro, cuando estás hablando de tus hijos, es alguien a quien quieres mucho, amas un montón, y obviamente pues es muy fácil decirle, oye, ya, confía en mí, yo voy a confiar en ti, vamos a construir confianza juntos. Cuando estás hablando de contratistas, de proyectos, de equipo, de tu equipo, no estás hablando de tu familia, estás hablando de desconocidos y probablemente gente que tenga un pasado donde no sean personas correctas. Entonces, primero, asegúrate de seleccionar al equipo correcto. Persona correcta, en el lugar correcto, con las herramientas correctas, es muy importante. La forma en cómo seleccionas personas es una gran responsabilidad en el equipo. Tú tienes, como líder, tienes ese rol en el cual que tienes que seleccionar gente. En la mayoría de empresas dices, oye, pidan gente, ya, el de recursos humanos. ¿Qué recursos humanos se encarga? Tráigame la gente nomás, allá, cuando ya los tengan contratados me avisan. Entonces, como no forman parte de ese proceso de selección, no conoces a la gente, no escoges a tu equipo. Tienes que escoger a tu equipo, elegir a tu equipo, tener esa capacidad de involucrarte en el proceso. A veces no tomas la decisión tú, pero debes poder participar de alguna manera para poder dar opinión en esa selección del equipo. No tiene que buscar esa participación para seleccionar correctamente el equipo. Por otro lado, tienes que trabajar con tu equipo, trabajar con esas personas, entrenarlos, ¿no? Todos los días, desde que llegan, desde que entra el primer día al proyecto, tienes que darles la bienvenida, ¿no? ¿No? Estrecharles la mano, mirarles a los ojos y decirles, este es un proyecto donde lo más importante es el objetivo del proyecto. Explicarles claramente qué esperas tú de ellos, cuál es tu expectativa con ellos, qué esperas. Claro, ¿no? Cuando tú vas a un trabajo y te recibe tu jefe y te dice, mira, yo compadre, yo espero acá que trabajes hasta las 10 de la noche y que no me quieras cobrar horas extras, pues, obviamente eso no es pues lo que esperaba alguien que recién está entrando a trabajar, ¿no? Y que no te quejes también, ¿ah? Porque acá votamos a los que se quejan. Entonces, no le estás fomentando un ambiente positivo de confianza, ¿no? No estoy diciendo que trates a una generación de cristal. Tienes que ser duro con el problema, suave con las personas, pero tienes que asegurarte de poder entrenar a tu equipo. Selecciónalos, recíbelos, dale bienvenida, ¿no? Diles qué esperas de ellos, qué esperas de ese equipo. Comunícate muy claramente, muy efectivamente con ellos. Dales feedback. O sea, cuando algo sale mal, ¿no? Sé duro con el problema, no con la persona. Entonces,
piénsale y plantéale, ¿qué debemos hacer diferente para que nos vaya mejor la próxima vez, para que no nos vuelva a ocurrir eso? Entonces, requiere una fortaleza emocional muy importante que tienes que poder aprender a dominar. Y lo segundo es, necesitas cambiar ciertas reacciones, actitudes, para lograr que tu equipo empiece a confiar en ti. Porque tú necesitas esa confianza para que den el máximo esfuerzo de lograr el resultado. Entonces, ese es el rol del liderazgo, el rol del líder. El rol del líder es lograr que las personas quieran hacer lo que debe hacerse. Entonces, por eso es que tienes que trabajar primero en ti, ¿no? Para que eso pueda irradiar a los demás, ¿no? Entonces, no es como que la receta mágica, Luis, pero es un camino que he podido encontrar y que creo que estoy convencido de que es el camino que te puede ayudar a lograr esa colaboración necesaria, ¿no? Y Delfín Arce dice, ¿se puede aplicar en una consultoría de desarrollo de ingeniería? Claro que sí. A ver, la construcción es un proceso físico donde junto materiales y trabajo de personas para construir algo. La consultoría de ingeniería es un proceso virtual en el cual las personas toman decisiones para construir algo virtualmente. Entonces, el mismo proceso de construcción lo hago en el diseño, solamente que es un proceso de construcción virtual, donde las personas toman decisiones. Entonces, lo que tengo que buscar es que las decisiones se tomen con anticipación y sean las decisiones que agreguen el mejor valor posible. Cuando estoy haciendo el desarrollo de la ingeniería de detalle, es donde más puedo incidir en que se tomen mejores decisiones. Entonces, tengo que buscar ese concepto de equipo ágil que toma decisiones colaborativamente, que haya mucha transparencia, que haya confianza para que logren el mejor resultado posible. Todos alineados al mismo objetivo, coordinados para hacer el trabajo, ¿no? Que es un trabajo, no es físico, sino es un trabajo virtual para que funcione, ¿no? Y Carlos dice, ¿estaría dispuesto a obtener menos utilidades junto a su equipo de trabajo si es la única alternativa a fin de entregar correctamente un proyecto dado? A ver, lo que pasa aquí es dos cosas importantes. ¿Qué cosa es utilidad para ti? La utilidad o beneficio, ganancia es ganar dinero. Todas las empresas buscan ganar dinero. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra ganar dinero? Muy fácil. Vende más, que te cueste menos y que tengas el menor trabajo en proceso posible. O sea, tú vas a ganar dinero si puedes vender más, que te cueste menos y tengas el menor trabajo en proceso posible. Esa es la forma de ganar dinero. ¿Ok? Ahora, cuando tú estás en un proyecto y tienes un problema, ¿no? Y tienes que resolver un problema, hay un riesgo que tienes que resolver. La primera pregunta que tienes que hacerte es, oye, ¿yo estoy dispuesto a asumir ese riesgo o no? Si no estoy dispuesto a asumir el riesgo, entonces no tiene sentido. Pero si el riesgo, estoy dispuesto a asumir el riesgo, es porque el beneficio es mayor que el riesgo, ¿no? Entonces, el beneficio, y no necesariamente el beneficio sea económico. Tengo que empezar a pensar en beneficio de sostenibilidad, de trascendencia, ¿no? De relación con el cliente. Entonces, una de las cosas que me ocurre muy a menudo en estos 2 últimos años que estoy trabajando en esta empresa nueva, es que los proyectos que tenemos son clientes que repiten con nosotros. Y un comentario que nos hacen los clientes es, yo voy con ustedes porque son los únicos que no me abandonan, porque están dispuestos a acompañarme y a pesar de que las cosas puedan ir mal, me ayudan a que el proyecto salga adelante. Ahora, con esto no quiere decir que regale la plata, nada que ver. No, yo no voy a regalar nada. Yo tengo que cobrar lo que es justo, lo que es correcto, pero tengo que estar ahí para mi cliente, para ayudarlo a cumplir sus objetivos. ¿Por qué? Porque un cliente que termina satisfecho te va a recomendar, va a repetir contigo. Y eso a veces es mucho mejor, ¿no? Que tener utilidades inmediatas. En la mayoría de los proyectos de construcción, los gerentes de proyectos priorizan la utilidad que la relación con el cliente. Están dispuestos a destruir la relación con el cliente con tal de ganar más dinero. Entonces, ahí hay un problema. Hay un problema y muy grave, ¿no?
Freddy decía, en algún momento nos habló de la formación de equipos a los cuales encargar parte del proyecto, como parte de la torta, ¿no? En esta concepción no va en contra o no acorde con la especialización de los equipos y la reducción de tiempos de procesamiento. La especialización se da en los individuos, pero los equipos tienen que ser multidisciplinarios. ¿Por qué? A ver, te pongo un ejemplo muy simpático. Yo tengo un chico que es un ingeniero estructural muy bueno, muy bueno, ¿no? Me hace unos diseños muy poderosos, muy eficientes, pero tengo que juntarlo con el fabricante de acero, por ejemplo, diseña estructuras en acero, lo junto con el fabricante porque tienen que ponerse de acuerdo en que él lo va a diseñar en la estructura, en papel, ¿no? En el modelo, y él lo va a fabricar. Entonces tiene que poder llegar a un acuerdo, un consenso. Y luego tengo que traer al montajista para que también se pongan de acuerdo en cómo se va a montar. Entonces, por lo general, cuando hacemos diseños estructurales en estructuras de acero, lo que hacemos es una reunión de planificación de fabricación y montaje. En esa reunión de planificación de fabricación y montaje, el estructural, ¿no? Está atento porque va a recibir mucho input de estas personas. Entonces, me acuerdo de un proyecto muy simpático en el cual hemos dividido la estructura en ensambles, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Decíamos, a ver, señores, el objetivo es que haya el menor número de ensambles en obra. O sea, menos trabajo en campo. Más trabajo en taller, menos trabajo en campo. Entonces, les pusimos el reto, diseñaron, y un proyecto que lo habían diseñado inicialmente, sin tener en cuenta este concepto, lo habían diseñado en 150 ensambles, lo convirtieron en un proyecto de 25 ensambles, ¿no? Se pusieron a trabajar juntos, ¿no? Y se dieron cuenta que podían hacer 25 ensambles. Y luego dijimos, ya, ¿cuál va a ser el orden con el cual se tienen que entregar esos ensambles? Y empezaron a planificar el orden con el que tenían que hacer los ensambles. Entonces, son especialistas cada uno. El estructural es especialista en su estructura, el fabricante es especialista en la fabricación, el montajista es especialista en montar. Pero tienen que trabajar con un equipo colaborativo, con un equipo integrado, para lograr un buen resultado, ¿no? Y tienen que ponerse de acuerdo para lograr un buen resultado. Entonces, ese es el concepto en el cual que tengo que tener equipos multidisciplinarios, donde no estoy promoviendo de que ahora el estructural también sea fabricante y también sea, no, sino el estructural sigue siendo estructural, el fabricante sigue siendo fabricante, el montajista sigue siendo montajista, pero como trabajan juntos, ¿no? Resuelven problemas juntos, entonces tienen mejores resultados. Ese es el concepto. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Creo que acabamos con la... Ya nos excedimos. Perdón, ahí nos hemos pasado el tiempo, José. No nos descuida. Y respondiendo a la certificación, ahorita no tengo la información completa, pero les voy a dejar, no tengo a la mano ahorita el enlace para el tema de la certificación, pero les voy a dejar la ruta para, es un formulario donde se registran para el tema del congreso, y de ahí los lleva a un grupo de chat, y yo voy a mandarles a todos los que se inscriban, porque ya subrayé los inscritos con anterioridad, para mandarles la información de la certificación. Mil disculpas, no tengo ahorita el enlace para la certificación, pero básicamente la certificación es seguir unos cursos, unos módulos que ya más o menos ya los tenemos estructurados, presentar un caso de éxito de buenas prácticas y ¿algo más será? No, eso no, básicamente, ¿no? Y bueno, y lo que yo voy a incluir, lo que voy a incluir para el próximo año son lo que voy a estructurar para el próximo año básicamente es, si quieres certificarte, debes acumular unos créditos o unos puntos, y esos son los Lean Talk o las conferencias en vivo. Es decir, tienes que participar para acreditar, para poder validar en créditos
un tema de la certificación. Nada, eso ya les pasé el enlace, por favor, llénenlo. Yo en estas semanas voy a mandar información para que puedan tenerla a la mano. Buenísimo, José. No sé si hay algún otro punto más. Muchísimas gracias a todos los que han participado en la sesión. He estado muy encantado y gracias por sus preguntas, muy buenas preguntas. Gracias a todos. Nada, gracias Andy, gracias a todos, y el próximo jueves creo que tenemos a Carlos Vargas, y el siguiente, como último Lintol de 2022, a Juan Carlos Llanos, presentándonos unos temas. Gracias a todos por participar, gracias Santiago, y buenas noches.